¿Quién es el Spider-Man de Miles Morales? Nació en Brooklyn, Nueva York, en la Tierra 1610, conocido también como el universo Ultimate. Su nombre completo es Miles Gonzalo Morales, quien tuvo una infancia feliz viviendo con su madre Rio Morales y con su padre Jefferson Davis. Y por esa época el científico Dr. Conrad Marcus usaba la sangre de Peter para recrear la fórmula que creó a Spider-Man. Pero en una noche de esas, el Prowler, más conocido como el tío de Miles Morales, llamado Aaron Davis, roba la fórmula, pero en el proceso una de las arañas creadas por Marcus se mete en la mochila del Prowler. Días después, Miles Morales visita a su tío Aaron Davis en su departamento, lo cual tenía prohibido por parte de sus padres dado el pasado criminal de su tío. Y cuando se encontraba ahí, Miles Morales fue mordido por la araña mejorada del Dr. Marcus, la cual le dio poderes arácnidos muy parecidos a los de Peter Parker. ¡Qué buena onda! Y prefiere ocultar este hecho sobre todo a su papá, que tenía una gran desconfianza hacia los superhéroes. Y al único que se lo cuenta, o más bien lo descubre, es a su mejor amigo Jackie Lee, que básicamente es igualito al Ned del USM. Estaba viendo porno. Digamos que de este personaje es de donde se basaron para poder crear al Ned que conocemos en el USM. Pero volvamos al tema. Realmente Miles Morales quiere tener una vida normal, no está muy contento con tener poderes y habilidades, así que decide mejor dejar al Hombre Araña hacer su trabajo, y él dedicarse a tratar de tener una vida normal. Pero desafortunadamente, meses después, el Hombre Araña muere salvando a su familia, y Miles trata de llegar a la escena, pero llega tarde, y se da cuenta de que pudo haber ayudado a Peter Parker. Y tal vez poderle haberle salvado la vida. Así es que arrepentido por este hecho, Miles Morales decide tomar la filosofía de Peter Parker, es decir, con un gran poder lleva una gran responsabilidad, y de paso continuar con el legado de Peter Parker. Decide comprar un disfraz del Hombre Araña de Halloween y salir a patrullar su primera noche. Y enfrenta a algunos maleantes, pero antes de que termine la noche, Miles Morales es capturado y atacado por Spider-Woman, quien le exigía saber quién era. Así que es capturado y llevado a la sede de S.H.I.E.L.D. ¡Qué buena noticia! Y una vez ahí se encuentra con Nick Fury, quien revela que ya sabía quién era Miles Morales, así como también ya conocía a su familia y las actividades criminales también de su tío de Miles. En pocas palabras, ya estaba enterado de todo. Pero en ese momento, el supervillano Electro trata de escaparse de la sede de S.H.I.E.L.D. y Miles Morales lo detiene. Y con esto se gana la confianza de S.H.I.E.L.D. y es liberado. Y de paso también se gana la aprobación de la Mujer Araña, quien lo nombra oficialmente el nuevo Spider-Man, o Hombre Araña, como lo conocemos en español. Así que al día siguiente, S.H.I.E.L.D. le manda un traje negro con rojo, el clásico uniforme que conocemos de Miles Morales. Y unos meses después también recibe la bendición de Peter Parker de la Tierra 616. Y esto pasó en la miniserie Spider-Man del 2012, donde el Peter Parker que todos conocemos visita brevemente el universo Ultimate y conoce a Miles Morales. ¡Es mentira! Mientras que los medios de comunicación informaban la aparición de un nuevo Hombre Araña. Así que el Prowler, mejor conocido como Aaron Davis, deduce que es Miles Morales y se ofrece entrenarlo y de paso trabajar junto con él. Y hasta ahí todo iba muy bien, pero Aaron Davis decide usar a Miles en un conflicto con un señor del crimen organizado de la mafia mexicana, mejor conocido como el Escorpión. Pero obviamente Miles se da cuenta que había sido engañado y manipulado para ayudar a su tío. Obviamente esto hizo enojar a su tío, así que decidió amenazarlo de que iba a informar su identidad secreta. Y esto conduce a un altercado que termina en una batalla entre ellos, entre Miles Morales y su tío, lo que acabó en tragedia, dado que una de las armas del Prowler empezó a malfuncionar y hizo que explotara, y de paso matando al mismo Aaron Davis, lo que marcaría su vida para siempre. ¡Qué mal! Y después de un mega crossover en la Secret Wars, Miles Morales es transportado al universo principal de los cómics, que en este caso es a la Tierra 616, donde vive actualmente con su familia. Ahora, en cuanto a los poderes de Miles Morales, tiene exactamente los mismos poderes del Hombre Araña tradicional que todos conocemos. Pero además tiene otros dos poderes. El primero es el camuflaje araña, es decir, puede mimetizarse a su entorno, tanto él como su ropa, casi como si fuera invisible. Y el otro poder extra es la bioelectroquinesis. Básicamente Miles Morales posee el control sobre la electricidad natural que produce su cuerpo. Así que puede mandar diferentes tipos de rayos, así como diferentes intensidades, desde explosiones pequeñas hasta pequeños hilos eléctricos, que inclusive pueden sustituir a las mismas telarañas. ¡Qué
buen truco. Y Miles Morales apareció por primera vez en el cómic Ultimate Comics Fallout número 4 de agosto del 2011, creado por el escritor Brian Michael Bendis y la artista Sara Pichelli. Y como todos sabemos, los volveremos a ver a Miles Morales en la próxima película de Spider-Man Across Into the Spider-Verse parte 1, que se estrenará el 7 de octubre del 2022. Y claro, no olvides de suscribirte para más contenidos de Marvel. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.